Ya estamos listos para el mensaje principal de esta tarde. Por si acaso, ¿se acuerdan de los sucesos bíblicos que ocurrieron durante los días de panes sin levadura? Algunos podrían suponer, por ejemplo, que la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ocurrida justo después de la Pascua y durante la fiesta de los panes sin levadura, fue el suceso más grandioso que aconteció en esta fiesta bíblica. Pueden pensar eso también. Otros podrían considerar que el cruce del Mar Rojo, que ocurrió en un día como hoy, precisamente, último día de panes sin levadura, es otro de los acontecimientos que se destacan en la Biblia. Porque esto hizo que Israel quedara definitivamente libre del dominio egipcio, haciendo que su libertad sea una realidad. Por lo cual ellos se alegraron, danzaron y bailaron al otro lado de la orilla del mar. Este también puede ser un evento muy significativo, precisamente en este día de último de panes sin levadura. Tal vez algunos estudiosos consideren que después que Israel entró en la tierra prometida, la milagrosa conquista de Jericó se llevó a cabo precisamente durante los 7 días de panes sin levadura, cuando 7 sacerdotes llevaron sus bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día, en un día como hoy precisamente, dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y los sacerdotes tocaron sus bocinas fuertemente. Y entonces el muro de Jericó cayó. Y ahí empezó la conquista de la tierra prometida. Este también puede ser otro evento que algunos de la iglesia pueden considerar, decir, este fue el evento muy importante que ocurrió en un día como hoy, último día de panes sin levadura. También existieron otros eventos ocurridos durante la fiesta de los panes sin levadura. Estos fueron, por ejemplo, la rededicación del pueblo de Dios a su Creador. Contamos con 2 ejemplos de esto. Esto se encuentra en el libro Segunda de Crónicas, desde los capítulos 29 hasta el capítulo 31, donde se describe la reforma religiosa dirigida primero por el rey Ezequías, y en los capítulos 34 al 35 nos habla de la segunda reforma realizada por el rey Josías. Precisamente ahora, en tiempo de la Pascua y panes sin levadura. Como vemos, han habido varios eventos que se produjeron en el Antiguo Testamento en la fiesta de los panes sin levadura y en un día como hoy. Ambos pasajes nos revelan entonces la enorme emoción y alegría que sintieron los israelitas cuando se comprometieron una vez más con Dios. Sin embargo, de estos importantes sucesos que ocurrieron durante esta fiesta, existe un hecho mucho más significativo y trascendental que también aconteció precisamente en los días de panes sin levadura. ¿Cuál es ese evento tan trascendental al que estoy haciendo referencia? Ese impacto fue muy grande, un impacto mucho mayor que los registrados anteriormente, de los que yo ya mencioné. Y tiene que ver precisamente con la resurrección de Jesucristo, que ocurrió en los días de panes sin levadura. Este es el suceso más importante que nosotros debemos considerar, sin olvidarnos de aquellos otros.
porque todos ellos encierran un hermoso paquete del día de panes sin levadura. ¿Y cuándo resucitó Jesucristo? ¿Cuándo? Sabemos que Jesús fue crucificado en la víspera de un día santo, tal como nos relata Juan en el capítulo 19 y versículo 31. El apóstol Juan claramente dice que ese sábado anual era de gran solemnidad, término que fue usado para designar uno de los días santos que formaban parte de las fiestas santas. En realidad, ese día de gran solemnidad era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que cayó un jueves, mientras que Jesucristo fue crucificado un miércoles. Jesús permaneció en el sepulcro 3 días y 3 noches, tal como lo había prometido él en Mateo capítulo 12 y versículo 40. Él fue enterrado rápidamente antes de que el sol se pusiese del día miércoles 14 de Nisan. Y resucitó 3 días después. 3 días y 3 noches, empezando a contar desde el momento de su sepultura, poco antes de la puesta del sol del miércoles y antes del comienzo del jueves, del primer día de panes sin levadura, nos lleva precisamente a la puesta del sol del sábado semanal. Miércoles, antes de la puesta del sol, jueves, viernes, sábado, antes de la puesta del sol. Jesucristo resucitó en sábado, justo antes de la puesta del sol, durante la semana de los panes sin levadura. Por esa razón tenemos la ceremonia de la gavilla mecida, porque nos estaba mostrando esto precisamente, que Jesucristo iba a resucitar en sábado. Y que el domingo, o sea, bien tempranito, cuando vinieron las mujeres a buscarlo, él iba a subir al Padre. Y subió varias veces ese día. Por eso, cuando se encontraron con las mujeres, Jesucristo les dijo, no me toques. Pero pasado fracciones de tiempo, muy pocos segundos o minutos tal vez, permitió que lo tocaran. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a la velocidad mucho mayor que el pensamiento, subió al Padre y bajó. Así es. En ese preciso momento, Jesús resucitó poco antes que el sol se ponga. Si hubiésemos sido nosotros, los seguidores de Jesús, en el momento de su resurrección, y nos hubiesen dicho que Él había resucitado, ¿cuál habría sido el tema de nuestras conversaciones por el resto de ese día? Indudablemente, hubiésemos estado hablando del acontecimiento más grande que había ocurrido en toda la historia de la humanidad, con la misma declaración del ángel que les dijo a las mujeres, ha resucitado. Este significativo hecho marcó un importante hito en la forma de celebrar esta fiesta santa. Es decir, que el núcleo central de la celebración de la fiesta de los panes ácimos se encontraba con la estremecedora verdad de que Dios había resucitado a su Hijo en esta fiesta. Por esa razón, un poco más tarde, en Primera de Crónicas, capítulo 5 y versículo 8, Primera de Corintios, 5 y versículo 8, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corinto a celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, es decir, con actitudes pecaminosas y persistentes, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, haciendo una clara referencia a la fiesta que precisamente concluye hoy a la puesta del sol. Pablo sabía
que el pan sin levadura simboliza la sinceridad y la verdad, los cuales deben ser el sello de la vida de todo cristiano. Ser sinceros y actuar con verdad. La extraordinaria historia que resaltan los días de panes sin levadura es la resurrección de Jesucristo, quien ahora vive su vida en quienes hemos comprometido a seguirlo, arrepentidos para continuar la vida sin pecado. Y desde entonces el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, dando el poder suficiente como para superar cualquier tentación del pecado. Esto lo hacemos con nuestras buenas obras. Pero la única manera de quitar el pecado de nuestras vidas es poner a Jesucristo en el centro mismo de nuestra mente, en el centro mismo de nuestro corazón. Por eso Pablo, sintiendo que Jesús moraba en su interior ya, escribió lo siguiente. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Pablo ya sentía que Jesucristo moraba en su interior. Y entonces, emocionado, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso mismo nosotros debemos decir, debemos sentir, queridos hermanos. El cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Por esa razón, nosotros nos encontramos muy ocupados en alcanzar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr todo esto que es tan importante para nosotros? Aprendiendo y entendiendo 7 principios que encierran los panes ácimos. Es decir, que al llegar el último día de panes sin levadura, Dios quiere que aprendamos algunos principios que encierran estos días. Él espera que la celebración de estos días no haya sido en vano para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que guardemos estas fiestas hasta la venida del reino, tal como nos dijo Jesucristo en Lucas capítulo 22 y versículo 16. Estas enseñanzas no debemos tomarlas a la ligera, por supuesto, porque la misma Biblia nos habla de la importancia de guardar esta fiesta de una manera clara, contundente y firme. Éxodo capítulo 12 y versículo 19. Vamos a entender algo que tal vez no hemos estado hablando en estos días, pero es tiempo todavía. Éxodo capítulo 12 y versículo 19. Dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. No se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Será cortado de la congregación de Israel. Entonces debemos estar conscientes de la importancia de ser cortado del Israel de Dios, que es la iglesia. Números capítulo 9 y versículo 13. Vamos a entender qué es esto. Números capítulo 9 y versículo 13. Aquí está hablando de la segunda Pascua que se podía tomar aquellos que no habían tomado la primera Pascua, pero hay un complemento importante. Números capítulo 9, versículo 13, dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre el pueblo.
Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Eterno, el tal hombre llevará su pecado. Dios nos muestra que es muy peligroso ser cortado del pacto que Dios hizo con nosotros por un descuido al no haber celebrado la Pascua y los panes ácimos. Es decir, que si nos descuidamos espiritualmente, podríamos ser cortados del pacto de Dios. Y eso sí que es sin vuelta de hoja. Es muy peligroso. Entonces, para no sufrir esta amarga experiencia, debemos aprender 7 principios que tienen que ver con los días de panes ácimos que precisamente concluyen a la puesta del sol del día de hoy. Pasemos a ver estos principios. Primer principio. Estos principios tienen que ver no solamente con los 7 días que duran los panes sin levadura, sino proyectándonos al más allá. Porque no sería lógico ni sería obvio que si nosotros, al comer panes sin levadura, nos estábamos alejando del pecado, una vez que concluyen los mismos, nosotros volver otra vez a una vida pecaminosa no tendría sentido. Entonces estos principios envuelven, por decir así, no solamente los días de panes sin levadura, sino van más allá. Primer principio. Nuestro entendimiento debe continuar creciendo. Nosotros no podemos estancarnos en lo que sabemos. Debemos seguir creciendo. Dios quiere que sigamos creciendo. Dios quiere que ampliemos nuestro horizonte espiritual. Eso es lo que quiere. No solamente para guardar los panes ácimos, sino para tener mejor luz de su palabra. Anticipándonos de esa manera al conocimiento que Dios va a derramar precisamente cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Isaías capítulo 11 y versículo 9. Isaías capítulo 11 y versículo 9. Esta escritura se va a cumplir cuando Jesucristo venga por segunda vez. Todos los que estamos estudiando las profecías de Jesucristo, aquí tienen una para registrarla. Isaías capítulo 11 y versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren del mar. Y nosotros, ¿qué es lo que dije que tenemos que hacer? Debemos continuar creciendo, anticipándonos al conocimiento que Dios va a derramar sobre la tierra cuando Jesucristo venga. Ahí está la unión entre los panes sin levadura y la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es el deseo que tenía el apóstol Pedro para la iglesia? Pedro había estado junto con Jesucristo por 3 años y medio. Él lo conoció perfectamente. Él se dio cuenta que había cometido muchos errores, como los que esta mañana escuchamos. Pero luego, cuando se dio cuenta y cuando recibió el Espíritu de Dios, seguramente sacudió su cabeza y dijo: qué tonto fui antes. Entonces él ahora dice: yo les voy a dar una buena recomendación. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículos 17 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículos 17 al 18. Fíjense lo que escribe el apóstol Pedro. Así que vosotros, oh amados, ¿de quién está hablando? De nosotros, de las eras de la iglesia. Vosotros, oh amados, sabiendo de antemano todas estas cosas, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el terror o el error de los inicuos
y caigáis de vuestra firmeza. Entonces, nuestro crecimiento debe continuar creciendo, precisamente para no ser víctimas de estas cosas. Para no caer en el error de los inicuos, ni ser arrastrados de nuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced, ahí está, en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese precisamente es el primer principio, crecer, aumentar nuestro crecimiento. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Vemos entonces que la enseñanza es la misma y por tanto debemos pedir a nuestro Padre que nos dé un mayor entendimiento y sabiduría. ¿Qué dijo Jesucristo una vez? Él dijo, el que no tiene Jesucristo, el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, que le dará. Y nosotros debemos hacer eso mismo. Por eso cuando oramos debemos pedir a Dios que nos dé más entendimiento, más inteligencia, más sabiduría, para ser mucho más fieles que antes. También el apóstol Pablo no se quedó atrás, porque su enseñanza también tiene mucho paralelo con lo que dijo el apóstol Pedro. Vayamos pues a Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. O sea, los discípulos de Cristo enseñándonos, dejándonos lecciones para que nosotros las asimilemos, para que nosotros tengamos mayor crecimiento. No nos quedemos donde estamos. Uno puede decir, bueno, yo conozco ya mucho la doctrina de la iglesia. ¿Ah, sí? Muy bien, lo felicito, pero siga creciendo. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso es lo que queremos hacer nosotros, eso es lo que debemos hacer. Que abunde la ciencia de Dios en nuestro conocimiento. Así ya no vamos a tener dudas de ninguna naturaleza. Nos estamos preparando para la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Su segunda venida. Sinceros e irreprensibles. Panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que debemos asimilar cuando comemos panes ácimos por 7 días. Debemos entender que nosotros no debemos quedarnos solamente estacionados en un solo lugar. Debemos seguir creciendo. Ese es el primer principio. Segundo principio. Nunca debemos dar nada por sentado. Estuvimos hablando ahora a mediodía en el almuerzo sobre la miel, ¿verdad? Bueno, no lo demos nada por sentado. Investiguemos, estudiemos, entremos al internet, busquemos qué significa la miel, cuál es su composición, para estar seguros de lo que dice los primeros capítulos del libro de Levítico. No debemos dar nada por sentado, porque un verdadero discípulo de Cristo es un estudiante bíblico de por vida. De por vida. ¿Quién va escudriñando las Escrituras? Porque somos los pámpanos de la vid de Cristo. Somos estudiantes bíblicos de por vida. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser hijos de Dios. Cuando un joven se gradúa o estudia en la universidad o en un instituto donde sea,
se dedica pero fuertemente a estudiar, porque no quiere perder el tiempo, porque quiere aprobar todas sus materias, porque quiere salir profesional o técnico o lo que sea. ¿Y eso cuánto tiempo le va a durar? ¿10? ¿20? ¿30 años? No creo más. Porque va pasando el tiempo y nuevas generaciones van apareciendo. Y lo que uno lo aprendió ya queda obsoleto. Y las nuevas generaciones ya tienen nuevos conceptos, nuevos criterios, y entonces uno queda marginado. ¿Cuánto duró la carrera que hicieron? No mucho. En cambio, nosotros, al no dar nada por sentado, nos llenamos de conocimiento de Dios y somos estudiosos por toda la vida, por el resto de nuestra existencia, porque queremos calificar, queremos ser graduados espiritualmente de la mejor manera posible. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Juan capítulo 15 y versículo 2. Esta es una consecuencia de lo que acabo de decir. Juan 15, versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cómo podemos llevar frutos si no estudiamos? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto todavía. Así es. Nunca debemos dar nada por sentado. Somos estudiantes bíblicos de por vida. Colosenses capítulo 1 y versículos 9 al 11. Colosenses capítulo 1 y versículos 9 al 11. Una consecuencia de lo que estamos escuchando. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por favor, no puede ser más claro. No puede ser más claro. No puede ser más claro. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo le podemos agradar en todo si no estudiamos la Biblia? ¿Cómo le podemos agradar a todos si no aumentamos nuestro conocimiento? ¿Cómo le podemos agradar si no pedimos que Dios nos dé más sabiduría? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por favor, Pablo tenía que estar muy inspirado por el Espíritu para escribir esto. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Se imaginan cuál es la potencia de la gloria de Jesucristo cuando Él venga y vamos a ser parte de esa gloria? No tenemos ni idea todavía. Para toda paciencia y longanimidad. En ese sentido, cuando asimilamos correctamente los mensajes que recibimos en estos días, ello tiene mucho que ver con nuestra dedicación espiritual y nuestro aprendizaje. Es decir, que no se trata solo de comer panes ácimos por 7 días, sino de buscar el beneficio que los panes otorgan en cada uno de nosotros. Ese es el beneficio. Eso es lo que debemos hacer. Crecer, estudiar. Nosotros nos queremos graduar espiritualmente con las mejores notas, sobresalientes. Si nosotros nos preocupamos físicamente por ello, ¿cuánto más tenemos que preocuparnos por lo espiritual? Porque lo físico dura así de poquito. Lo espiritual dura una eternidad.
¿Hacia dónde apuntamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿En qué enfatizamos más? Tercer principio. Tercer principio. Precisamos mayor aliento en el cuerpo de Cristo. Precisamos mayor aliento en el cuerpo de Cristo. No en vano, alguna vez alguien por ahí dijo, debemos atraer más abejas con miel que con hiel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 11. ¿Cuál debe ser nuestro conocimiento? ¿Cómo debemos alentarnos? ¿De qué manera positiva podemos actuar entre nosotros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Claro, no nos ha llamado Dios para que estemos furibundos, enojados, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí. No tendría sentido venir a la iglesia si ahí se acabó todo. Si aquí se acabó todo, yo no quiero estar en la iglesia, yo no quiero estar. Pero estamos aquí porque tenemos la esperanza de que Jesucristo nos va a dar la salvación. Ese es el punto más importante. Precisamos mayor aliento en el cuerpo de Cristo. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que seamos, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que velemos o que durmamos. ¿Qué es la muerte? Es un dormir simplemente. Cuando nos dormimos, nos acostamos en la noche, nosotros mismos nos despertamos y nos levantamos. Pero cuando Dios nos haga dormir, Él nos va a hacer levantar. Él nos va a decir que nos levantemos, algo así como Lázaro. Y entonces nosotros volveremos a la vida, ya no con un cuerpo físico, sino con un cuerpo espiritual. Ya no habrá enfermedades, ya no habrá achaques, ya no habrá envejecimiento, ya no tendremos sed, porque Dios va a calmar nuestra sed. Venid a mí todos los que estáis sedientos, porque yo os haré descansar. Eso se va a cumplir después de que durmamos. Versículo 11, por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Los estoy animando, los estoy levantando para comprender toda la importancia que tienen los panes sin levadura. Proverbios capítulo 12 y versículo 25. Aquí tenemos dos contrastes. Dos. Vamos a ver. Proverbios capítulo 12 y versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos acongojados, nuestro corazón nos abate. Mas la buena palabra lo alegra. Necesitamos mayor aliento en el cuerpo de Cristo. La buena palabra lo alegra. Proverbios capítulo 15, versículo 13. A veces por ahí veo caminando personas apagadas, que tienen un rostro realmente muy lamentable. Eso vemos en la calle. Y ahora, ¿qué dice Proverbios capítulo 15, versículo 13? El corazón alegre hermosea el rostro. Uno se siente feliz. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate.
Muchas veces nos hace falta palabras de ánimo en la iglesia. A veces alguien nos llama y nos dice, estoy pasando por una situación difícil, tengo este problema. Todos necesitamos estimularnos con buenas palabras, con buenas obras. Lo podemos lograr meditando el significado que tiene para nosotros esos panecillos sin levadura, que nos invitan a continuar nuestras vidas sin la levadura del pecado. Entonces, cuando nuestro rostro se alegra, podemos compartir el dolor de una persona. Eso tenemos que hacer, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Los panes sin levadura no solamente están ahí, en la mesa para comer, sino que han ingresado a nuestro cuerpo cuando los comimos. Y entonces, ¿qué somos? Primera de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, como ya sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué interesante esta escritura. Es muy profunda. Precisamos mayor aliento en el cuerpo de Cristo. Cuarto principio. Cuarto principio. El pecado es tan engañoso y dañino que envicia a los que lo practican. El pecado es tan engañoso y dañino que envicia a los que lo practican. No es suficiente darle un golpecito en la espalda a un hermano y decirle, mira, no peques. No es suficiente. Necesitamos profundizar la verdad, porque nos encontramos en una lucha sin cuartel con nuestro común enemigo, que siempre trata de destruirnos, que siempre trata de voltearnos, pese a que nosotros estamos con la armadura espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos da una sabia recomendación. Colosenses capítulo 3 y versículos 5 al 10. Colosenses capítulo 3 y versículos 5 al 10. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. El pecado es muy engañoso y dañino porque envicia a los que lo practican. Por eso es difícil sacar a una persona que está metida en esto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, que el principal objetivo de nuestras vidas consiste en mantenernos sin la levadura del pecado, aún más allá de los 7 días. Efesios capítulo 4 y versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4 y versículos 22 al 24. Otra recomendación que da el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso y por proyección, por añadidura, a nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado. El pecado envicia, como dije hace un momento. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que somos.
porque nos hemos comprometido con Dios hasta la muerte y más allá de la muerte todavía. Porque hemos tomado la Pascua, porque Dios ha perdonado nuestros pecados, porque hemos entendido la profundidad del sacrificio de Cristo, sin el cual ninguno de nosotros alcanzaría la salvación. Romanos capítulo 6 y versículo 12. Romanos capítulo 6 y versículo 12. Dice una buena recomendación también. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sabemos que la concupiscencia son pecados carnales tremendos, ya lo sabemos. Es pues necesario meditar en estas escrituras aún después de que los panes sin levadura hayan concluido, porque las enseñanzas son mucho más profundas de lo que aparentan a primera vista. Quinto principio. Debemos permanecer más cerca de Dios. Debemos permanecer más cerca de Dios. Estos días nos han servido para sacar mayor provecho espiritual en nuestras vidas, por supuesto. Dios no nos dice que debemos comer panes ácimos por 7 días sin obtener ningún beneficio espiritual. ¿De qué nos serviría comer 7 días de panes sin levadura si no hemos obtenido ningún beneficio espiritual? Los panes físicos sin levadura nos dan una enseñanza, pero sabemos que a través de las imágenes Dios nos está enseñando un principio espiritual. Eso es lo que debemos asimilar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es necesario pues meditar en estas cosas. Y de esa manera debemos permanecer más cerca de Dios para obtener mayor beneficio espiritual, que se traducirá indudablemente en un mayor crecimiento del Espíritu que mora en nuestro corazón. Avivar esa llama es tan importante para que nosotros no cometamos ningún error. Y cuando no cometemos errores, Dios nos bendice. Dios bendice a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuando clamamos a Dios obedeciendo, Él está atento a escuchar nuestras palabras. Debemos permanecer más cerca de Dios. Si no fuera así, entonces de nada nos habría servido examinarnos a nosotros mismos antes de los días de la Pascua y panes sin levadura. Santiago capítulo 4 y versículos 7 al 10. He aquí una buena recomendación de cómo podemos permanecer más cerca de Dios. Santiago capítulo 4 y versículos 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es estar más cerca de Dios. Versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién da el primer paso? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podemos ser personas de doble ánimo. A Dios no le gusta eso. Por eso, los que tienen ese doble ánimo deben purificar sus corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. ¡Qué recomendación! ¡Qué extraordinaria recomendación la que nos da el apóstol Pablo! Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor
y Él os exaltará. Dios pone sus ojos en los humildes, no en los orgullosos, no en los que se creen mucho, no. Dios pone sus ojos en los humildes, como dice Isaías en el capítulo 66 y versículo 2. El Salmo 24 de David encierra una gran verdad que todos deberíamos memorizar. El Salmo de David, del capítulo 24, encierra una gran verdad que todos deberíamos memorizar. Vayamos allá. Salmos, capítulo 24 y versículos 3 al 4. Esto tiene mucha relación con Salmos 15, que tiene 6 versículos, acuérdense. Salmos 24, versículos 3 al 4. Dice: ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que va a estar con Jesucristo en su monte santo. Como dice Abdías en su último versículo: y subirán los salvadores al monte del Eterno, y el Eterno será rey por toda la eternidad. También el profeta Isaías nos muestra cuáles son las instrucciones del Eterno. Isaías capítulo 1 y versículos 16 al 18. ¡Cuánta enseñanza hay en estos días de panes sin levadura! Isaías capítulo 1 y versículos 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No sé si Wanderson se acuerda de la fiesta que tuvimos en Río Abajo, donde había un muchachito, un jovencito, chiquillo, que escuchó el mensaje de Apocalipsis 22. Y cuando terminó el mensaje, salió corriendo donde su mamá y le dice: mamá, tenemos que lavar todas nuestras ropas, ¿verdad? Él estaba entendiendo físicamente, nosotros lo entendemos espiritualmente. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. En principio es lo mismo. La Biblia dice lo mismo, solamente con palabras diferentes, de acuerdo a la inspiración de cada uno de los escritores. Versículo 18. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. O sea, arreglemos nuestras cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios está dispuesto a perdonarnos. Él nos espera con las manos abiertas. Tenemos acceso al Padre, ya sabemos, sin restricción. Ya no hay ningún velo que nos separe del lugar santo, del lugar santísimo. No. Debemos permanecer más cerca de Dios. Sexto principio. Debemos guardar. Sexto principio, debemos guardar con más ganas los mandamientos de nuestro Padre. Debemos guardar con más ganas los mandamientos de nuestro Padre, practicando todo lo que le agrada. Estos son principios vivificantes y productivos que cuentan nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 3 y versículos 21 al 22.
Primera de Juan, capítulo 3 y versículos 21 al 22. Amados, dice el apóstol Juan, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cuándo sabemos que hemos pecado? Cuando tenemos algo en nuestro corazón que nos remuerde la conciencia y decimos, he hecho mal aquí, no debía haberlo hecho, he pecado. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22, y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él. Lógico. Si no tenemos la conciencia sucia, cualquier cosa que pidiéremos de Dios, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos cosas que le son agradables delante de Él. Debemos guardar con más ganas los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5 y versículos 2 al 4. Primera de Juan, capítulo 5 y versículos 2 al 4. En esto, Primera de Juan 5, versículos 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la inteligencia? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cómo somos sabios? Cuando guardamos los mandamientos de Dios. Entonces Dios nos da sabiduría para entender las cosas. Entonces cuando abrimos nuestras Biblias en cualquier lugar y leemos, entendemos mucho más. Mucho más. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Otra vez. No hay equivocación posible. Y sus mandamientos no son gravosos. Guardar el sábado no es gravoso. No levantar el falso nombre de Dios no es gravoso. Amar a Dios sobre todas las cosas no es gravoso. No matar, no desear a la mujer de tu prójimo no es gravoso. Es fácil. Otra cosa es que nosotros nos creamos en nuestra mente a veces prejuicios y entonces nos cuesta hacer girar la máquina. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, por supuesto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo esto actuamos con fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy importante eso. Séptimo principio. Sigamos apoyando más todavía la obra de Dios. Sigamos apoyando más la obra de Dios. Porque todavía queda mucho por hacer. En la oficina central se cuenta con un equipo de pocos trabajadores, con fondos apretados, pocos compañeros de trabajo, que a veces no están ni bien recompensados, pero actúan con fe, porque saben cuál es el premio que nos espera. Es decir, lo que menos podemos hacer es no olvidarnos de orar fervientemente para que la obra de Dios siga creciendo. Sigamos apoyando más la obra de Dios. Hebreos capítulo 6 y versículos 10 al 12. Hebreos 6, versículos 10 al 12. ¿Qué? Yo hago obras y luego duermo. ¿Dios se habrá olvidado de mis obras porque por el hecho de que ya dormí? ¿Será así? ¿Dios será injusto? ¿Solamente considerará mis obras cuando estaba vivo, pero después que morí ya se acabó? Hebreos capítulo 6 y versículos 10 al 12 nos da la respuesta.
porque Dios no es un justo para olvidar vuestra obra. Ahí está. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A mí me conmueve Apocalipsis 19, cuando dice que los que estarán en las bodas del Cordero serán servidos por Jesucristo. Él los va a servir en la cena de bodas del Cordero. Imagínense un Jesucristo glorificado, lleno de gloria, resplandeciente, todavía sirviéndonos a nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Debemos apoyar más la obra de Dios y servir a los hermanos, tomando un pequeño ejemplo de lo que Jesucristo va a continuar haciendo cuando venga por segunda vez. Versículo 11 de Hebreos 6. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud, la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza. La esperanza. Romanos 8, lleno de esperanza. Tenemos certeza de la esperanza, sabemos que lo que se viene se va a cumplir. Versículo 2, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Alguno está perezoso? Despierte, por favor. Veamos las recomendaciones finales que nos da el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4 y versículos 1 al 3. Dios nos ha llamado para que seamos diligentes con Él. En el reino de Dios nadie va a estar así, con las manos cruzadas, nadie. Todos vamos a estar haciendo algo, va a haber mucho por hacer. Como seres espirituales no nos vamos a cansar, no vamos a envejecer, somos espíritu. Filipenses capítulo 4 y versículos 1 al 3. Así que hermanos míos, amados y deseados. Caramba, ¿cómo se expresa Pablo con relación a su pueblo? Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos señoras colaboradoras, Evodia y Sintique. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Seguramente eran señoras que ayudaban mucho a predicar el Evangelio. ¿Qué hacían estas señoras? ¿Servían a los hermanos? Tal vez. No sé. Con Clemente también, otro siervo de Dios, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. Así es. Cuando nos hemos bautizado, todos hemos inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Y qué estamos escribiendo en ese libro? ¿Cómo se está llenando nuestra hoja de servicios espirituales? ¿O todavía está en blanco? Debemos analizar cuánto más podemos hacer, enfocando más en lo espiritual que en lo físico. Tal como nos enseñó Cristo Jesús cuando Él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6 y versículo 63. En conclusión y para terminar este mensaje de este último gran día, en momentos en que el sol ya se está poniendo ahora, a medida que vamos entendiendo más el significado de estos días santos, paralelamente vamos adquiriendo un entendimiento más profundo sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Y también vamos aprendiendo la profundidad que representa nuestra salvación. ¿Cómo nos vamos a reír cuando estemos al otro lado del río, del mar espiritual? Nos vamos a gozar, igualito que hizo Israel físicamente cuando bailaban, cantaban. Nosotros también nos vamos a regocijar, pero en un sentido espiritual, porque vamos a ser espíritu. Porque habremos cruzado la meta y estaremos al otro lado, gracias a Dios. Debemos hacerlo tal como los cristianos hicieron en tiempos apostólicos, aprendiendo, persistiendo y entendiendo, decididos a llevar más fruto, adquiriendo más sabiduría e inteligencia en las cosas de Dios, porque verdaderamente todos lo necesitamos. A tiempo de concluir ese mensaje y estando a punto de concluir el último día de panes sin levadura, esforcémonos por continuar la carrera que tenemos por delante, pidiendo que Dios nos dé mayor entendimiento, que escudriñemos las Escrituras sin dar nada por sentado, alentándonos los unos a los otros, alejados del mundo de pecado, permaneciendo más cerca de Dios, guardando celosamente los mandamientos de nuestro Padre y apoyando mucho más la obra de Dios. Porque ahí se encuentra una clave muy importante que encierran los panes sin levadura.